¿Qué tal, amigos? Bueno, pues bienvenidos a la parte 3 de este episodio llamado Métodos de Evaluación de Activos Ambientales. Y bueno, el método que vamos a revisar el día de hoy es el método de los costos evitados y dice así: los valores asociados a los cambios de la calidad ambiental se llaman costos evitados cuando los valores o gastos en los que hay que incurrir para evitar cambios en la calidad ambiental, ¿cuáles son los costos ambientales que evitan la pérdida del recurso? O sea, por ejemplo, yo tengo una presa con agua y alguien está ahí contaminando, etcétera. ¿Cuánto cuesta remediar eso para evitar un escenario peor? ¿Sí me entienden? O sea, ¿cuánto cuesta reparar el recurso para evitar que llegue? Por eso se llama costos evitados. Ejemplo claro sería la valoración del papel protector del bosque en el aterramiento de embalses. Al prolongarse la vida del embalse, se evita o retrasa la necesidad y por tanto el costo debe realizarse un embalse o eliminar los sedimentos. Entonces, si en un embalse, en una retención, yo le doy el mantenimiento, se prolonga la vida o se evita el caos, el accidente o el suceso. Si no le doy eso y el embalse desborda, lo que sea, y ocasiona un daño mayor, o sea, cuando yo tengo que convencer al gobierno, oye, necesitamos reparar este embalse cada año, ¿por qué? Porque si no pasaría esto y ve lo que costaría. Entonces, costos evitados, ¿cuánto cuesta gastar para evitar el caos mayor, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo del costo evitado, algunos países como, bueno, en inglés o en su idioma le llaman Netherlands, que es las tierras bajo el agua, ¿no? Los Países Bajos, uno de ellos Holanda. Estos países se llaman así porque, bueno, la ciudad está por abajo del nivel del mar, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en mi ciudad, en Querétaro, estamos a 1980 metros, sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, estas ciudades están por abajo, de tal manera que si hubiera más crecidas, podrían en un momento llegado a inundarse. Pero, ¿qué pasa? Que tienen cortinas de concreto de embalse, entonces tienen una medida de protección frente al riesgo. Entonces, aunque la exposición es alta, la medida es alta, entonces el método del costo del daño, de la tragedia, está ahí, pero riesgo alto, medidas de contención altas, exposición de la gente nula o baja, ¿no? En África también hay ciudades con estas características, pero ¿qué pasa? Que no hay el recurso. Entonces, ¿cómo sería en África? Exposición alta de la marea, la ciudad está bajo el nivel del mar, no hay medidas de mitigación, o sea, exposición alta, medidas de mitigación nulas o muy bajas o inexistentes, mucho riesgo para la población. Entonces, en este caso, en el de África, no se está gastando en los costos evitados, ¿no? En el método de evitar el daño mayor, que puede ser ambiental o a la población. En este caso, si hablamos de costos evitados, bueno, en el medio ambiente, pues buscamos cuánto cuesta invertir, reparar en un recurso para evitar un escenario posterior que obviamente es caótico o crítico, ¿no? El siguiente sería el método de transferencia de beneficios. Por ejemplo, el método de transferencia de beneficios es una manera indirecta de encontrar el valor de un bien basándose en un valor conocido de otro bien que se parece al que se desconoce el valor. Esto es de los autores Mogas y Reira, que nos dice que el método de transferencia de beneficios es una manera indirecta. Entonces, supongamos que yo elijo un parque en mi ciudad, como el Cimatario. Tiene cierta característica en la vegetación, tiene una clasificación jurídica, es parque nacional, es una reserva de característica federal, hay áreas naturales protegidas municipales, estatales o federales, es área natural protegida federal en la categoría de parque nacional. No está dentro de la ciudad, como el Cerro de las Campanas, también es un parque nacional, es un área natural protegida, no todo el cerro, una parte nada más, pero está dentro de la ciudad. Está en la mancha urbana, tiene una superficie de 2 hectáreas, la otra de 2,500. Entonces, aunque los dos son parques naturales, yo no podría tratarlos por igual. Entonces, si alguien me dice, necesitamos evaluar un parque en la ciudad de León, Guanajuato, a las afueras, ¿a cuántos? A 20 kilómetros. ¿Cuál es su extensión? 3.300 hectáreas. Bueno, pues mira, el Cimatario está también a 10, 12 kilómetros afuera de la ciudad, o antes estaba eso, ahorita ya está como a 7 o 5. Tiene 2.500 hectáreas, se parece en el sentido que la vegetación es la misma, bosque de pino encino, etcétera, su vegetación a la profundidad que lo quieras describir, el clima es igual, más o menos el porcentaje poblado desde arriba en las fotos satelitales es igual, tiene una pequeñita parte de construcción que son las instalaciones que dan servicio al parque, pero no tiene calles, no tiene eso, es todo así, esto es protegido. Está a las afueras de Querétaro, este está a las afueras de León. Este tiene 2.500 hectáreas, este tiene 3.300. Bueno, vamos a ir estudiando como si fuéramos recortando hasta que vamos a sacar un precio proyectario para la hectárea del Parque Nacional Cimatario. Y ya que tengamos ese precio proyectado de la hectárea, le hacemos las modificaciones económicas que nosotros queramos adaptado a la ciudad de León y vamos a proyectar ahora el valor del Parque Nacional de León. O sea, voy a leer de nuevo el párrafo que había leído antes que dice: es una manera indirecta
de encontrar el valor de un bien basándose en un valor conocido de otro bien que se parece al que se desconoce el valor. Parece trabalenguas, pero sí entienden. O sea, es una manera de encontrar el valor de un bien que no conozco, que es el Parque de León, basándome en el valor de un bien que sí conozco, que se parece al que se desconoce, ¿no? Entonces, mediante técnicas de regresión se puede encontrar el valor de un bien en un contexto determinado y bajo ciertas restricciones a partir de un valor de un bien en un contexto diferente. El término valor ambiental transferido se refiere al proceso por el cual el valor de un atributo o grupo de atributos puede aplicarse a evaluar valores ambientales en otro contexto. Por ejemplo, si yo quiero también tomar, voy a hacer la valoración, estoy haciendo la valoración de un servicio ambiental y yo encuentro que, por ejemplo, es mitigación de plagas. Yo digo, hay unos escenarios en la naturaleza, algunas zonas del país donde hay ciertos animales, depredadores, ya sea aéreos como los murciélagos o de rapiña, que ayudan a la mitigación de plagas. Si el ser humano extingue esos animales, ahora hay que sustituir el servicio de plagas que ellos hacían, ¿no? Entonces yo puedo buscar, en Estados Unidos encontramos que la valoración de o combatir la plaga tal está valorada en $240 por hectárea por año. Eso es lo que cuesta. Si no te lo da la naturaleza de manera natural, tú tienes que gastar. Bueno, en Australia encontré una publicación que ellos dicen que el valor por hectárea de control de plaga por año es $330. Bueno, tengo 240 y 330. Y así en Argentina 280 se van a aparecer. Entonces yo puedo a través, como dice, de grupo de un atributo o de grupo de atributos proyectar valores ambientales en otro lado, ¿no? Entonces alguien podría decir, bueno, ahora yo estoy haciendo este estudio en la Ciudad de México, de Monterrey, y quiero determinar, hay ese tema, se dañó una especie, ya no hay control de plagas. Los ejidatarios argumentan que ellos antes no tenían que gastar en esa plaga, pero que como la planta industrial mató a los murciélagos o al depredador, al que sea, ahora ellos tienen que producir ese beneficio ambiental de manera artificial y les cuesta. Tú como evaluador tienes que dar cuánto es por hectárea. Entonces, pues, ¿cómo podría ser transferencia de beneficios? Basarme en publicaciones de diferentes países, hacer adecuaciones mediante técnicas de regresión lineal, se puede encontrar el valor de un bien en un contexto determinado y bajo ciertas restricciones a partir del valor de un bien en un contexto diferente. O sea, esto es la clave, por ejemplo, como les decía, lo de las plagas. O sea, puedo encontrar el valor de un bien en un contexto determinado, que es en mi país, México. ¿A partir de qué? De valores de ese mismo bien en un contexto diferente, como las investigaciones de Estados Unidos, les decía, de $240 por hectárea por año, o la de Australia de 330, o la de Argentina de 280. O sea, valores en un contexto diferente, le voy a hacer los ajustes como las adaptaciones para traerlo a mi país, para que funcione, ¿no? Por ejemplo, este método, yo estoy hablando de método de transferencia de beneficios y de propiedades ambientales, pero no es que solo pueda estar aquí, no es un tema que yo domine, pero como comentarios, si ustedes quieren saber, por ejemplo, la transferencia de beneficios, otra manera sería la transferencia de potencialidad, pueden buscar. Hay una tesis de la doctora Susana Fernández Águila, ella es una autoridad en la materia, ella sí lo aplica a edificios históricos, catalogados, transferencia de potencialidad, pero bueno, para que vean que el principio de transferir beneficios se puede aplicar en diferentes ramas de la evaluación. En este caso estamos hablando de propiedades ambientales asociadas a un valor que de un contexto diferente, puede ser nacional o internacional, me lo traigo al que yo necesito. Eso no es necesariamente... bueno, funciona, puede ser cuestionado, algunos autores lo apoyan, otros que no, pero al fin y al cabo es un método y tiene su validez y hay publicaciones científicas. Otro método que podemos hablar es el método PER, que quiere decir presión, estado, respuesta, es decir, cuál es la presión de las actividades humanas, el estado del recurso natural y cuál es la respuesta, qué escenario va a pasar, ¿no? Que es un poco lo que se hace cuando se hacen los estudios o las evaluaciones de impacto ambiental, o sea, qué es lo que hay, qué es lo que yo voy a hacer y cómo va a quedar, ¿no? El presión, estado, respuesta. Por ejemplo, yo les platico, seguramente ustedes vieron una película de la actriz Julia Roberts, donde, bueno, ella es una activista ambiental, etc. Esta vez hizo película, está basada en un caso real, pero hay muchos casos a nivel mundial de este tipo, de empresas que dañan las poblaciones locales y que la gente sufre afectada. Por ejemplo, los que hacen vitaminas para productos transgénicos, para mejora de cultivos y todos los químicos, pesticidas, etcétera, ellos seguramente dicen que cumplen la normatividad, y si tú ves la foto de su empresa en los parques industriales, ya sea en México o en Estados Unidos, tienen hasta un lago, está totalmente verde, ¿no? Todo. Pero donde aplican sus productos no es así de bello. Por ejemplo,
se le aplica el fertilizante o los productos químicos al aguacate, por ejemplo. Y eso filtra a los mantos freáticos. Entonces el aguacate se hace la cosecha, todos felices, mucha productividad, mucha rentabilidad económica, pero el agua ya se contaminó y la gente la empieza a consumir. ¿Qué pasa si en los tanques, en los WCs de la gente encuentran restos de sustancias dañinas? Por ejemplo, como en el fracking, el benceno, ¿no? En este caso los pesticidas serán otras, pero que exceden los límites que puede tolerar el humano o que de plano son mortales o cancerígenas. Entonces ya hay un daño del agua, así como el primer daño. Luego, la persona que lo toman enferma, ya hay un daño a la salud, empiezan a desarrollar cáncer o mueren. ¿Qué pasa si muere un jefe de familia? Probablemente los hijos mayores tengan que dejar la escuela para ponerse a trabajar, para apoyar en el sustento de la casa. Entonces ahí hablamos de dos impactos ambientales y un tercero que es social. Entonces, ¿cuál es la presión de las actividades? ¿Cuál es el estado actual? ¿Y cuál es la respuesta? ¿No? Entonces, pero de esto les digo, hay muchos casos, ¿no? Este caso de la película es bueno, da a conocer, es una ventana a esas injusticias que provocan las empresas transnacionales cuando hacen proyectos, ¿no? El flujo transfronterizo de pasivos ambientales. Y bueno, por último vamos a hablar de un método que es el único método que yo conozco para evaluar activos ambientales basado en variables macroeconómicas. Haremos un video a detalle en su momento. El origen es en el año 2003, el doctor Miguel Ángel Sarmiento. Él es un ingeniero de Montes, vive en Madrid y en la Politécnica de Madrid hizo su doctorado en la Escuela de Economía y el método se llama así: desarrollo de un nuevo método para la valoración de activos ambientales basado en las variaciones del Producto Interno Bruto. Entonces, este método es una investigación sobre Santiago de Estero, la provincia, las lagunas de Santiago de Estero y otra ciudad ahí cerca en Argentina, en la cual tienen los recursos ambientales para hacer kayak, surf, varias actividades acuáticas, y miden la actividad o las variables principales se basan en la variación del Producto Interno Bruto. Hay muchas maneras de calcular el Producto Interno Bruto. Una de ellas es, aquí les va a aparecer la fórmula, el Producto Interno Bruto es igual a G más C. G es el gasto del gobierno, el presupuesto, lo que ellos ejercen, la renta, lo que le van a inyectar al sistema. C es la renta del sector privado, ¿no? Ahí ya llevamos dos. La tercera es la inversión, todo lo que yo pueda captar para sumarle al mismo producto. Y la cuarta sería las exportaciones netas, que esta variable es interesante analizarla. Bueno, nosotros lo estamos viendo como evaluadores de manera sencilla. Obviamente, si quieres saber a detalle, busca un tutorial sobre el Producto Interno Bruto, pero la variable importaciones netas es importante porque las importaciones netas son las exportaciones de México menos las importaciones. Entonces, si yo exporto 20 millones o 20 mil millones de dólares al año en productos a donde sea, a Estados Unidos, el chiste es exportarlos de mi país, yo les vendo, o sea, yo capto ese recurso y yo solamente importo 10 mil millones de dólares, yo quedo positivo, o sea, exporté, agarré dinero del exterior hacia mi país, 20 mil, y de mi país al exterior solo se fueron 10 mil, entonces quedo positivo, ¿no? Las importaciones netas sería un número positivo, 20 menos 10, bueno, 20 mil menos 10 mil, pero ¿qué pasa si yo exporto 10 mil millones de pesos al año o 10 mil millones de dólares en productos al extranjero, exporto e importo 20 mil millones de dólares en productos? Entonces ahí ya salgo perdiendo, ya le estoy restando, porque la variable exportaciones netas menos importaciones quedaría negativa, entonces al producto hasta le restaría. ¿Sí me entiendes? Es mucho más, es muy importante que un país, bueno, exporte más de lo que importa para que el producto se vuelva positivo. ¿Por qué saco esto en esta cápsula? Porque el método del doctor está basado en ese principio. Es decir, él estudia, imagínate que el activo ambiental, el recurso, en este caso la provincia, la laguna de Santiago de Estero, fuera como una especie de marca o un bien o una franquicia. Entonces tenemos una ciudad que sí tiene el atractivo, el recurso natural, y una ciudad que no tiene el atractivo. Entonces este doctor mide la diferencia de la recaudación en tres actividades principalmente: sector hotelero, comida y artesanías o productos turísticos. Entonces, ¿cuánto se gasta en una ciudad que sí tiene el recurso y cuánto se gasta lo que no? Y la diferencia es atribuible. Voy a hacer un video a detalle de este método para que veas las encuestas, no es algo sencillo. Hay que determinar ocupación hotelera, por ejemplo, en puentes, días vacacionales, puentes, asuetos, fines de semana, para calcular flujos de efectivo, ¿verdad? Clasificar los hoteles en 3, 4, 5 estrellas, así todos los restaurantes. Pues es una investigación científica, ¿no? Se obtuvo el grado de doctor, entonces, bueno, haremos un video a detalle, pero ese método se basa en eso, las variaciones del Producto Interno Bruto entre la ciudad con recurso y la ciudad sin recurso. Y seccionando bien únicamente esa parte, por eso se relaciona con el Producto Interno Bruto, que ya dentro de la letra C es lo que es atribuible al recurso. Y así como
ustedes un día quieren saber de marcas, busquen investigaciones, publicaciones del doctor Axel Rodríguez. Doctor Axel, las empresas se evalúan en base a la utilidad, ¿no? Las marcas en base a las ventas, no a la utilidad, solo al monto de ventas. Entonces, es igual, la marca del activo es en base a la diferencia, no es utilidad ni nada, es a la diferencia o a las ventas. Pero bueno, a detalle está la tesis, la pueden descargar de inmediato, así pónganle desarrollo de un nuevo método de valoración de activos ambientales, Miguel Ángel Sarmiento, variaciones Producto Interno Bruto, y de inmediato sale para su descarga. Y bueno, con esto terminamos las 3 partes de este episodio llamado evaluación de activos, métodos de evaluación de activos ambientales. Y bueno, recordarles que esos son los clásicos, los cánones, hay más, y sobre todo no quiere decir que en todas las universidades, probablemente en tu ciudad, alguien se esté titulando un investigador, un doctor, y esté proponiendo nuevos métodos, así como el doctor Miguel Ángel Sarmiento en la Politécnica de Madrid, en tu ciudad. Por ejemplo, yo le mando un saludo al doctor, maestro, no sé si ya se tituló, no lo he visto, al Netzahualcóyotl Flores Lázaro. Él está por titularse, se tituló de doctor en geografía del UNAM, y bueno, él ya usa sistemas de información geográfica, indicadores mundiales, o sea, él tiene hasta sus propios métodos, pero no mide nada que no hayamos descrito en estos métodos. ¿Sí me entiendes? Como decía en otro capítulo, ya no hay tanto por descubrir, más bien es en esta ola del siglo XXI, las herramientas, la tecnología, las aplicaciones, la vinculación de la tecnología, ¿no? El levantamiento con drones, etcétera. Es todo un tema, pero así es la evaluación de activos ambientales. Son algunos de los principales métodos, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio para seguir hablando de evaluación. Muchas gracias.